Bueno, lo que vamos a hacer ahora a continuación es dar una clasificación de tipos de medios con los que nos podemos llegar a encontrar. Bien, o sea, estas expresiones para alfa, beta y la impedancia son genéricas, pero a veces podemos usar algunas aproximaciones que hacen que no tengamos que trabajar con estas expresiones tan complicadas, tan largas y tan difíciles de recordar. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que tenemos un buen dieléctrico? O sea, algo que se asemeja al vacío o se quiere asemejar al vacío. Bueno, cuando el épsilon segunda, que es la parte imaginaria del épsilon, que no queremos que esté, sea mucho menor que el épsilon prima. O la relación esta, épsilon segunda sobre épsilon prima, mucho menor que 1. ¿Qué es mucho menor que 1? Depende de lo que nos convenga, pero en general podemos decir que una relación de 100 a 1 es algo razonable. Por lo tanto, si este cociente nos da 0,01, ya podemos decir que se cumple razonablemente bien nuestra estimación. Entonces, ¿qué sucede cuando el épsilon segunda es mucho más chico que el épsilon prima? Bueno, acá podemos trabajar de distintas formas sobre las expresiones. Una forma es hacer lo siguiente, decir, bueno, calculo, esta es la expresión de gamma cuadrado que teníamos al principio. Entonces, yo puedo calcular gamma sacándole la raíz a todo esto. O sea, me queda j por la raíz del menos 1, omega por la raíz del omega cuadrado, raíz de mu por epsilon, perdón, acá voy a sacar factor común. Sí, no, ya está, más fácil. Saco factor común el épsilon prima y me queda 1 menos j épsilon segunda sobre épsilon prima. Bien. Perdón, ahí va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a separar la raíz en dos factores. Me voy a quedar por un lado con el j omega raíz de mu épsilon prima y por otro lado con la raíz de 1 menos j épsilon segunda sobre épsilon prima. Y acá vamos a usar las famosas series de Taylor. En particular nos viene bien esta serie de Taylor. Vamos a usar solamente la primera aproximación, o sea, la de orden 1. Esta serie de Taylor dice que la raíz de 1 menos x, cuando x es muy pequeño, la podemos aproximar como 1 menos x sobre 2. O sea que este término que está acá, podemos aproximarlo, vamos a escribir lo que ya tenemos, mu epsilon prima, vamos a escribir la aproximación de ese término como 1 menos x, que sería j epsilon segunda sobre epsilon prima, sobre 2, o sea que le meto un 2 acá, y ya tengo mi expresión. Entonces fíjense que esto tiene una parte real y una parte imaginaria. Si lo distribuyo, me queda la parte imaginaria, vamos a escribir como corresponde la parte real primero. La parte real sería multiplicar j por j, me queda menos, por menos más, me queda omega, raíz de mu epsilon prima, por epsilon segunda sobre epsilon prima, más j omega raíz de mu epsilon prima. Bien, podemos trabajar un poco más la expresión. Si meto el epsilon prima dentro de la raíz, me queda omega raíz de mu sobre epsilon prima, y acá me queda epsilon segunda más j omega raíz de mu epsilon prima. Y esto
es igual a alfa más j beta. Por lo tanto, alfa es igual a omega raíz de mu sobre epsilon prima por epsilon segunda. Y beta es igual a omega raíz de mu epsilon prima. Fíjense que beta me queda igual al caso de medios sin pérdidas. ¿Sí? Omega raíz de mu epsilon prima. Y alfa lo podemos trabajar un poquito más. Omega raíz de mu sobre epsilon prima, recuerden que es la impedancia intrínseca de un medio sin pérdidas. Le vamos a poner eta a diferencia de eta complejo. Y epsilon segunda, ¿qué era? Era sigma sobre omega. Y acá, perdón, me estoy comiendo un 2. Que no lo puse acá. Y no lo puse acá. Y obviamente no lo puse acá. Y no lo puse acá. Entonces, el omega se me va con el omega. Y me queda sigma, por eta sobre 2. Para que busquen una relación con lo que vimos en líneas de transmisión, recuerden que cuando hablábamos de líneas con bajas pérdidas, yo les había dado una expresión para calcular el alfa, que era, a ver si yo no recuerdo mal, era R' sobre 2z0 más y esto era G', G' por Z0 sobre 2. Creo que esto era así, si mal no recuerdo. Acá esta parte no estaría, o sea, nos estaría quedando perdón. Acá. Al revés, perdón, es al revés la expresión. Después búsquenla para verificar lo que les estoy diciendo. Esto era Z0 sobre R' más G' sobre Z0. Y esto era por un medio, creo. Creo que esto era así. Entonces, este término nosotros no lo tendríamos. Y lo único que tendríamos es Z0 sobre 2R'. Donde R' era la resistividad por metro del conductor de la línea. En este caso, no tenemos la resistividad, tenemos la conductividad, por eso está en el numerador. Acá tenemos la impedancia y acá tenemos un medio. Para que hagan una analogía para lo que vimos entre líneas y lo que estamos viendo con medios de transmisión. Bien, ¿qué más? Bueno, necesitaríamos también una expresión para la impedancia compleja. Entonces, la impedancia compleja, recién habíamos dicho que era la raíz de mu sobre epsilon prima por 1 menos epsilon segunda j sobre epsilon prima. Todo esto a la menos un medio, ¿no? Porque está en el denominador. Entonces acá también vamos a usar otra aproximación de Taylor, esta que está acá. Por lo tanto, esto nos quedaría igual a raíz de mu sobre epsilon prima por 1 más x sobre 2, o sea, por 1 más j
epsilon segunda sobre 2 epsilon prima. Bien, o sea que nos queda la impedancia de un medio sin pérdidas por 1 más J, y acá tengo epsilon segunda que era sigma sobre omega, que me queda sigma sobre 2 omega epsilon prima. Bien. A ver, lo único que necesitamos saber de acá es que la impedancia va a ser aproximadamente la impedancia de un medio sin pérdidas, porque este término, o sea, esto que está acá, es pequeñito, pero si necesitamos calcular cuánto va a ser el desfasaje entre campo eléctrico y campo magnético, lo podemos averiguar calculando el arco tangente de sigma sobre 2 omega epsilon prima. O sea, este va a ser el desfasaje phi entre E y H. Bien. Y por ahí creo que nos queda. Entonces vamos a recuadrar las cosas importantes. La impedancia, el ángulo de la impedancia, le voy a poner phi beta. Tengo beta y alfa lo tengo por acá, ¿no? Creo que tengo un resumen acá. Bien, el alfa, que es sigma sobre 2 raíz de mu sobre epsilon, el beta, que es omega raíz de mu epsilon, y la impedancia es aproximadamente la raíz de mu sobre epsilon. Bien. Bueno, vamos al otro extremo. Venimos hablando de un buen dieléctrico, ahora vamos a ver cuándo un medio lo podemos considerar un buen conductor. O sea, en vez de pensar en un medio en el que no hay pérdidas, todo lo contrario. Vamos a pensar en un medio en el que, en principio, cualquier campo eléctrico se transformaría en una corriente. Entonces, lo que vamos a pedir es que epsilon segunda sobre epsilon prima sea mucho mayor que 1. También, de vuelta, ¿qué quiere decir esto? Aproximadamente 100 es un criterio razonable. Entonces, si eso sucede, podemos trabajar con las expresiones que encontramos hace un ratito. Fíjense que si este término es mucho mayor que 1, podemos despreciar este 1 y eliminar la raíz con el cuadrado. Y nos queda epsilon segunda sobre epsilon prima menos 1. De vuelta, epsilon segunda sobre epsilon prima es mucho mayor que 1, o sea que este 1 también lo podemos despreciar. Y nos queda, no sé si me van siguiendo, espero que sí, ahora mu epsilon prima sobre 2 por epsilon segunda sobre epsilon prima, o sea que el epsilon prima lo puedo eliminar con el epsilon prima, y en definitiva lo que me queda para alfa es omega, y acá me queda mu epsilon segunda sobre 2, todo esto a la 1 media. Entonces, acá tengo omega, que es 2pi por f, por la raíz de mu, epsilon segunda, que es sigma sobre omega, y me queda un 2 abajo, o sea, por 1 medio. Entonces vamos a meter todo adentro de la raíz. Me queda, a ver, 4 pi cuadrado f cuadrado mu
sigma sobre 2 por 2 pi por f. Entonces el 2 por 2 se me va con el 4, el pi se me va con el cuadrado, el f se me va con el cuadrado, y me queda raíz de pi por f por mu por sigma. Bien. Ahora, fíjense que con el beta me pasa exactamente lo mismo, o sea, cancelo, digamos, el epsilon segundo sobre epsilon prima cuadrado es muchísimo mayor que 1. Saco la raíz, es mucho mayor que 1, también lo elimino. Me queda la misma expresión, o sea, beta me queda exactamente igual a alfa. O sea, beta también es raíz de pi por f por mu por sigma. Bien. ¿Y qué más? Bueno, tengo quiero calcular la impedancia, o sea, saqué el alfa, que me quedó por acá, el beta, que me quedó por acá, y vamos con la impedancia compleja. La impedancia compleja, de vuelta, dijimos que era la raíz de mu sobre epsilon prima por 1 menos epsilon segunda sobre epsilon prima, todo esto a la 1 medio. Perdón, y esto acá tengo un j. Entonces, si ahora este término es mucho mayor que 1, puedo despreciar este 1 que tengo acá. Por más que sea real, piensen en términos, si lo quieren pensar en términos fasoriales, piensen en lo siguiente. Si ustedes piensan en el plano complejo, real e imaginario, piensen que si tienen un número complejo que tiene una parte real chiquitita y una parte imaginaria muy grande, la resultante va a tener un ángulo muy cercano a los 90 grados y un módulo muy parecido a la parte imaginaria. Por lo tanto, es razonable despreciar este 1, por más que sea real y esta parte imaginaria, es razonable despreciarlo. Entonces me queda esto aproximadamente. La impedancia de un medio sin pérdidas por la raíz de j, perdón, esto es menos un medio. Perdón, acá voy a borrar. Vamos a borrar. Acá voy a hacer algo que espero que me puedan seguir. Fíjense que esto es a la menos un medio, o sea, está en el denominador. Entonces, a ver, lo voy a escribir así lo hacemos más simple. Esto sería menos j epsilon segunda sobre epsilon prima a la 1 medio. Entonces, sí, yo les estaba diciendo, pero me parece que yo iba a cometer un error. Bueno, no hay problema. Entonces, sí, lo podría haber hecho arriba, no hay problema. A ver, vamos a borrarlo y lo vamos a poner arriba, total, da lo mismo. Lo vamos a hacer bien igual. Lo vamos a dejar acá arriba, sería menos j epsilon segunda sobre epsilon prima, todo esto a la menos 1 medio. Entonces, acá Homero se pregunta, ¿cómo calculo la raíz de un número imaginario? Al principio del año, ustedes me habían sabido contestar y yo estaba muy contento y espero que se acuerden de cómo hacer esto. Obviamente tenemos que expresar este número complejo en su forma polar. O sea, j o menos j es de vuelta, si lo quieren pensar en el plano complejo, menos j es un vector que apunta, que tiene módulo 1
y apunta a menos pi sobre 2. O sea, menos j es igual a e a la menos j pi sobre 2. Bien, por lo tanto, la raíz, menos j a la menos 1/2 es igual a e a la menos j pi sobre 2 a la menos 1/2. O sea que puedo acá multiplicar los exponentes y me queda, menos con menos se me va, y me queda e a la j pi sobre 4. Bien. Y ahora sí, e a la j pi sobre 4, yo lo puedo expresar como parte real y parte imaginaria. Entonces, para que esto tenga módulo 1, o sea, la parte real y la parte imaginaria de e a la j pi sobre 4, voy a dibujar otro plano, pi sobre 4 es 45 grados. Bien, esto tiene módulo 1, estos son 45 grados. Bien, para que esté a 45 grados, parte real y parte imaginaria son iguales, y para que tenga módulo 1, la parte real y la parte imaginaria tienen que tener módulo 1 sobre raíz de 2. Bien, cosa de que cuando yo haga 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, esto me dé 1. Entonces esto va a ser 1 sobre raíz de 2, 1 más j. Entonces, esto va a ser eta por, acá voy a tener raíz de, voy a poner la raíz del menos j, que sería 1 más j, o sea, todo eso a la menos 1/2, y ahora tengo epsilon segunda sobre epsilon prima a la menos 1/2, o sea que lo puedo escribir como epsilon prima sobre epsilon segunda a la 1/2, o sea, lo di vuelta. Bien. Y acá vamos a escribir vamos a tener que desarmar la expresión, ¿no? Vamos acá abajo, me queda 1 más j, y acá me queda la impedancia de un medio sin pérdida, que era la raíz de mu sobre epsilon prima, por, meto todo esto entre la raíz, o sea, esto es epsilon prima también, sobre epsilon segunda, que epsilon segunda era sigma sobre omega. Acá esto se me va con esto, y me queda entonces 1 más j, cierro paréntesis, raíz de omega mu sobre sigma. O lo puedo trabajar, a ver, creo que, ay, perdón, me comí un 2, ¿no? Acá el 1 sobre raíz de 2, este nunca lo puse, o sea, esto acá iba sobre raíz de 2, este iba sobre raíz de 2, y lo puedo meter acá adentro de la expresión, o sea, tengo acá el raíz de 2, entonces sí, ahora me queda 1 más j, y ahora me va a quedar raíz de 2pi por f, pero el 2 se me cancela con el 2 de abajo, entonces me queda pi por f por mu sobre sigma. Bien. ¿Por qué lo escribo así? Porque lo puedo relacionar con el alfa o con el beta. Esto también, si ustedes hacen la cuenta, va a ser 1 más j alfa sobre sigma. Y me voy a quedar con esa expresión.
Bueno, basta de cuentas por ahora. Simplemente llegué a 3 expresiones que me sirvan. Una es la expresión de alfa, otra es la de beta y otra la de la impedancia. Fíjense que hay resultados muy interesantes acá. En un buen conductor, primero, a ver, no sé si ustedes lo habían pensado o no, pero ustedes quizás habían aprendido en física que adentro de un conductor el campo eléctrico es cero, ¿sí? Eso es cierto si el conductor es perfecto. O sea, fíjense, voy a escribir con azul acá para hacer algunas anotaciones, pero digo, si el sigma es infinito, eso haría que el conductor sea perfecto. Entonces, si el sigma es infinito, el alfa es infinito, y recuerden que la profundidad de penetración era 1 sobre alfa. Entonces, si alfa es 0, quiere decir que el campo eléctrico, la onda electromagnética, no puede penetrar ese conductor perfecto. Ahora, cuando un conductor tiene una conductividad distinta de 0, una conductividad finita, el campo eléctrico puede penetrar adentro del conductor. ¿Y cuánto puede penetrar? Justamente, podemos decir 5 deltas, o sea, 5 profundidades de penetración, o sea, 5 sobre alfa. Y acá podemos calcular el valor justamente de cuánto puede penetrar la onda electromagnética en ese campo. La constante de propagación es igual a la constante de atenuación. No sé si tiene mucha interpretación, una interpretación muy buena para pensarlo, pero hay otra cuestión que sucede que es interesante, que es que el campo eléctrico y el campo magnético se desfasan 45 grados. O sea, fíjense que la fase de la impedancia es E a la J pi sobre 4. Y eso es lo máximo que se me pueden desfasar el campo eléctrico y el campo magnético. Bueno, creo que